Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. Ayer acabamos con una oración en la que describíamos la actitud de Dios para con los creyentes que sufren. Fue, creo que Meyer quien decía que cada vez que entras en la habitación donde un creyente está padeciendo alguna enfermedad, puedes descalzarte los zapatos, porque ese es un lugar santo. Ciertamente allí está el Señor. Y él decía también que el Señor permite sufrimientos y situaciones difíciles en nuestra vida, pero Él siempre está observándonos y cuidándonos, de modo tal que no va a permitir que la temperatura sea demasiado alta, ni el pulso demasiado acelerado. Y esto es una maravillosa realidad. Lo hemos explicado el lunes al leer, o el martes al leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y hemos visto cómo Dios permite la prueba, cómo Dios proyecta la prueba y cómo Dios tiene un propósito en las pruebas y cómo Él también pone un punto y final a la prueba, porque nos da la capacidad de soportar y finalmente provee también la salida. En medio de estas pruebas interiores de las que Packer nos está hablando esta semana, tenemos que considerar algunos pasajes. Y en el día de hoy la lectura está en 2 Corintios 5:21, que es un versículo que debiéramos saber de memoria. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La siguiente lectura también es otro versículo que debemos saber de memoria. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Añadir la primera frase: estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. La versión Reina Valera 2020. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y finalmente, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Preciosos versículos en la meditación de hoy. Nuestro subtítulo en la guía devocional es Perdiendo de vista la gracia. ¿Qué es lo que tiene de malo esta enseñanza en lo fundamental? Esta enseñanza que dice que el creyente no debe sufrir y que si sufre es porque está en pecado, llamando a una reconsagración, a una confesión de pecados a veces inexistentes. Bueno, Packer va a explicar que esta enseñanza falsa es digna de crítica desde muchos ángulos. Demuestra incomprensión de la enseñanza bíblica sobre la santificación y la lucha del cristiano.
no entiende el significado del crecimiento en la gracia. Y algo de esto ya hemos mencionado ayer. No entiende lo que significa el obrar del pecado que mora en el creyente. Confunde la vida cristiana aquí en la tierra con la vida cristiana como ella ha de ser en el cielo. Concibe incorrectamente la psicología de la obediencia cristiana, una actividad que es impulsada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero la crítica fundamental es sin duda la de que pierde de vista el método y el propósito de la gracia. La gracia significa el amor de Dios en acción para con los hombres, que merecían lo opuesto del amor. La gracia significa que Dios se mueve en cielos y tierra para salvar a los pecadores, que no podían mover un dedo para salvarse a sí mismo. La gracia significa que Dios envía a su Hijo a descender al infierno de la cruz, para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibidos en el cielo, como hemos leído en 2 Corintios 5:21. El Nuevo Testamento conoce una voluntad de gracia y una obra de gracia. La voluntad de gracia es el plan externo de Dios para salvar. La obra de gracia es la buena obra de Dios en vosotros, de la que habla Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6. Estoy seguro que Dios, que comenzó en vosotros una buena obra, la va a llevar a término. Mediante esta obra induce a los creyentes a entrar en una comunión viviente con Cristo. Los levanta de la muerte a la vida. Los sella como propiedad suya mediante el don del Espíritu. Los transforma a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18. Y finalmente resucitará sus cuerpos en gloria, como explica escribiendo a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 30, que será el tema de la semana que viene. ¿Cuál es el propósito de la gracia? ¿Cuál es? Pues principalmente el de restaurar la relación entre el hombre y Dios. Cuando Dios pone el fundamento de esta relación restaurada al perdonar nuestros pecados, cuando confiamos en su Hijo, lo hace con el fin de que de allí en adelante nosotros y Él podamos vivir en comunión, y lo que Él hace al renovar nuestra naturaleza tiene el propósito de guiarnos y hacernos capaces de ejercitar amor, confianza, deleite, esperanza y obediencia para con Dios, en acciones que desde nuestro ángulo demuestran la realidad de la comunión con el Señor, quien constantemente se da a conocer a nosotros. Esto es lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que toda la obra de la gracia apunta a esto, a la adquisición de un conocimiento más profundo de Dios y a una comunión más profunda con Él. La gracia es Dios acercándonos cada vez más a nosotros los pecadores a sí mismo. ¡Qué bendición implica esto! ¡Qué realidad extraordinaria disfrutamos sabiendo que a través de estas situaciones de dolor Dios está atrayéndonos a su propio corazón! Las pruebas que Dios permite en nuestra vida deben apretarnos contra su pecho, nunca interponerse para separarnos de Dios. No debemos permitirlo. Eso es lo que el diablo propone y lo que quiere hacer. Y eso es lo que estas falsas enseñanzas logran conseguir cuando el creyente queda perplejo
por situaciones que vienen a su vida que parecen fuera de control y se les dice que es castigo, causa de pecado, cuando en realidad el Señor las está permitiendo para apretarnos contra su pecho, para que nos demos cuenta de que somos débiles, que le necesitamos. Y cuando Él nos está amando y consolando y dando mimos de una manera muy, pero muy especial. Packer continúa, ¿cómo lleva a cabo Dios este propósito? No ya protegiéndonos de los ataques del mundo, la carne y el diablo, ataques que están allí, como hemos leído en Efesios capítulo 6 en el día de ayer, ni resguardándonos de circunstancias frustrantes y penosas, ni tampoco escudándonos de los problemas y dificultades que nos ocasionan nuestros temperamentos y nuestra psicología personal, sino más bien exponiéndonos a todas estas cosas con el propósito de abrumarnos con un sentido de nuestra propia incapacidad y de hacer que nos aferremos más fuertemente de Él. En el contexto humano, esta es la razón básica de que Dios nos llene la vida de problemas y dificultades de todo tipo. La idea es asegurar que aprendamos a recurrir a Él. La razón de que la Biblia dedique tanto tiempo a reiterar que Dios es una roca fuerte, defensa firme, seguro refugio y auxilio para los débiles, es que el Señor dedica mucho tiempo a enseñarnos que somos débiles, tanto mental como moralmente, y no se atreve a confiar en que nosotros mismos encontremos el camino recto. Dios quiere que nos demos cuenta de que el paso por la vida es difícil y complejo, a fin de que aprendamos a apoyarnos en Él con gratitud. Ese es el trabajo de la gracia, de esa gracia que no solamente salva, sino de esa gracia que se manifiesta diariamente sobre nuestra vida para acercarnos más y más al Señor. ¿Cuántos versículos y cuántos pasajes encontramos en la Biblia que nos hablan de que el Señor es nuestra fortaleza, de que Él es nuestro consuelo, de que Él es nuestra torre fuerte, de que Él es nuestro buen pastor, de que Él es quien nos guía a pastos tiernos, a aguas tranquilas, a prados de reposo? Él es el que nos acompaña cuando tenemos que atravesar el valle de sombra de muerte, y su cayado lo tiene a mano para defendernos, para levantarnos, para darnos seguridad. Unge nuestra cabeza con aceite, hace que nuestra copa rebose y nos afirma con la seguridad y la promesa de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, hasta que en la casa del Padre vayamos a morar por largos, largos días. Mi oración escrita esta mañana es: Señor, gracias de que dedicas tanto tiempo en la Biblia a enseñarme que eres mi roca fuerte, mi defensa firme, mi seguro refugio, que eres un auxilio en mi debilidad, que estás a mi lado para sostenerme mental y moralmente, y que nunca, nunca me abandonas, porque sabes que solo no puedo encontrar el camino recto. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel y me has llamado a la comunión contigo en Jesucristo. Te alabo y te bendigo hoy en tu nombre. Amén. Hasta mañana.
para cerrar ya esta semana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.